a Subán Córdoba para hablar un rato de los dichos de Javier Milei y el impacto que puede llegar a tener en cuanto a la relación bilateral con Brasil. Este fin de semana estuvo el presidente allí junto a Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Jair, el expresidente que está preso acusado de intento de golpe de Estado, y el presidente Javier Milei remetió con todo, las cosas que ha dicho realmente son irreproducibles respecto a Lula da Silva, el actual mandatario brasileño. Facundo, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Maya Dittler te hablan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Facundo. Bueno, qué lío que armó Milei, ¿no? En un fin de semana, en un par de horas. Exactamente, otra vez se tensa la relación con Brasil, nuestro principal socio comercial y el principal socio del Mercosur, en la cual vemos que los dichos del presidente del día sábado, que trató, digamos, de ladrón, entre otros epítetos, como siempre, Javier Milei a Lula da Silva, generaron un revuelo muy importante que estamos viendo, bueno, las consecuencias de hoy, de la alarma que prendió Cancillería brasilera, también en cuestión de qué acciones, si no llega a haber algún tipo de pedido de disculpas o de mejora de negociaciones hacia futuro con las relaciones con el país, como también el mismo ministro de Economía que salió a hablar en contra del presidente de Argentina, luego de los dichos obviamente del día sábado. Y lo que observamos nuevamente es cómo el discurso o la forma de comunicar tiene el presidente genera problemas. Ya no es la primera vez. Pasó con China, pasó con Chile, pasó con Brasil ya varias veces, pasó con otros estados como México, Colombia también, que generan, digamos, esta repercusión negativa y que la sociedad es una de las principales causas negativas, más allá de la inflación y otras cuestiones, los modos y la forma de comunicar que tiene el presidente que nunca generaron, digamos, aceptación y que en su forma de, digamos, verborrágica y abayazante que tiene, generan estos conflictos y también esta gran problemática que veremos cómo se resuelve, que bueno, veremos después qué dice Itamaraty en estos días, en cuestión a la embajada y otras cuestiones que veremos cómo se van resolviendo, pero nuevamente la verborragia nos deja mal parado y mal posicionados principalmente con el principal socio comercial que tenemos, y siempre hay un dicho, cuando Brasil se estornuda, Argentina se refría, ¿no? Claro, está muy buena esa analogía. Yo te quiero preguntar, antes de darle lugar a Maya, a ver, me sorprende siempre, aunque es verdad que hemos naturalizado este tipo de declaraciones, como decías, la forma de comunicar de presidencia es esta. Ahora, ya lleva 3 años en el gobierno, me cuesta creer que esta declaración sea de inexperiencia o de verde, como se suele decir. Sin embargo, no entiendo cuál es la finalidad si estamos refiriéndonos al presidente del principal socio que tiene Argentina, por lo menos aquí en el Mercosur. Digo, sabiendo que el impacto es negativo, digas lo que digas. Totalmente, además una de las principales quejas de la Cancillería brasilera es que fue en suelo brasilero, claro, estos dichos, no fue, digamos, en las redes o en algún acto en Argentina o en otro estado. Esa es la principal queja o dolencia que tiene por ahora la gestión de Lula da Silva. Pero otra de las cuestiones no creo que sea adrede, sino que él ya sabe y conoce, y es algo que también está intentando germinar e instalar. Vemos que el concepto que utilizó en Brasil el día sábado fue el miedo Lula, que acá lo utilizaban como el miedo Cuca, sí, o el, digamos, este germen que se utiliza, más que germen, esta semilla que se utilizó en las elecciones de octubre, el miedo Cuca, que generó, digamos, un gran replanteo de ciertos electorados que estaba indeciso a la hora de votar en octubre del año pasado y dio resultado en Argentina. Intenta imitar y bueno, y ver qué puede conseguir en Brasil con eso, obviamente buscando una relación muy férrea si llega a ganar Flavio Bolsonaro, pero bueno, las encuestas ahí están empatadas, veremos cómo se va desarrollando obviamente la economía y otras situaciones, pero lo que más me sorprendió y me llamó la atención fue el concepto de miedo Lula, que es algo comunicacional que lo utilizaron en Argentina la Libertad Avanza y que parece que lo van a empezar a utilizar también en Brasil en esto de la confianza de los mercados, las confianzas internacionales que tanto ha intentado vender la gestión nacional, pero bueno, también tenemos Brasil, que es otra realidad, no es la misma realidad económica
que Argentina, y veremos si se llega a instalar también este concepto en ese país. Uh-huh. Quería justamente preguntarte qué posibilidades ves de que eso se instale, teniendo en cuenta que, bueno, no es lo mismo la gestión de Lula que lo que podría ser, por ejemplo, la gestión del peronismo. Digo, por ahí Lula tiene un diálogo más fluido con distintos sectores. ¿Qué lectura haces de eso? Si crees que puedes llegar a aprender, es lo que quería preguntarte. Y lo otro también es si crees que esto le puede llegar a provocar algún daño a Flavio Bolsonaro, teniendo en cuenta que fue en la presentación, ¿no?, de la campaña de él como candidato. Es interesante las dos cuestiones que planteas. Por un lado, considero que obviamente Lula da Silva y la gestión tiene otro tipo de rasgo de comunicacional y de intersección institucional que con el peronismo, kirchnerismo y todo lo que conocemos que pasó en las gestiones anteriores. Y también otra realidad, ¿no? No es la misma economía. Recordemos que el miedo Cuca viene instalado por la inflación, por el tema del miedo de la política monetaria, entre otras cuestiones. Y Brasil vemos que su inflación es la inflación Brasil anual, es la inflación mensual nuestra. Mientras tanto que también justamente el ministro de Hacienda habló sobre los números de Argentina comparado con Brasil para intentar recabar y calmar esas aguas de economía que se pueden producir cierto miedo, pero lo que vemos también es que veremos si realmente tiene un resultado efectivo, teniendo en cuenta que el pueblo brasilero es muy nacionalista, muy orgulloso de sus propias acciones, y que venga un mandatario internacional a intentar poner condiciones o generar ciertos miedos o discursos, a cierta población le puede disgustar, pensando principalmente en ese núcleo de un 10-12% que todavía está en juego. Recordemos que América Latina está totalmente polarizada, un 40% apoya a Lula, un 40% apoya a anti-Lula, y ese 10-15% que va a terminar decidiendo las elecciones hay que ver si realmente le da efecto, teniendo en cuenta también esta variable de nacionalismo propio y de tanto orgullo que tienen los brasileros, que ya lo demostraron incluso con los dichos de Donald Trump hace unos meses atrás, que Lula terminó ganando, digamos, esa pulseada discursiva en Brasil y también con Donald Trump, y creo que no va a ser, digamos, algo que genere, digamos, algo positivo, más teniendo en cuenta el momento que vive la Argentina a nivel internacional, que eso es otro tema, en el tema esto de las acusaciones falsas contra el racismo y demás, que también puede generar un discurso en contra, a favor de Lula, digamos, y en contra de Flavio Bolsonaro, los dicho el presidente, ¿no? Y si lo miramos hacia adentro, digo, todo lo que... Me quedo, por ejemplo, con estos dichos de Milei con Lula, que le dijo esta basura calva que no me dejó ver a mi amigo, ¿no?, refiriéndose a la enfermedad que tiene Lula da Silva. Digo, puertas hacia adentro, acá a nuestro electorado, digamos, ¿qué imagen le queda? Porque esos dichos, salvo que haya un sesgo político, es imposible no repudiarlos. Totalmente. Bueno, vemos nuevamente, creo que tenemos que caer de vuelta al discurso de la polarización. Hay un 30%, 33% que ronda, que es el mileísmo puro, que le encanta ese discurso, que le encantan esos dichos y lo van a defender. Además, el mismo jefe de gabinete hoy salió a decir que Lula da Silva ya había tratado mal al presidente y no dijo no mucho más. Ahí, digamos, siempre en esta posición equilibrista. Y obviamente hay una gran parte que lo rechaza y que lo anula. Y como vemos nuevamente sobre la opinión pública, la comunicación del presidente, esta forma agresiva, los impropios y gran parte de lo que se vio en la conversación digital también es que el posicionamiento, el presidente no tiene en cuenta cuál es su investidura y estas cuestiones generan, digamos, un rechazo muy fuerte, principalmente no a veces por el contenido, sino nuevamente por las formas, porque él está representando al país, y lo que hemos visto en la conversación digital, obviamente esto ha ocurrido hace muy poco para tener un análisis un poco más profundo, pero lo que estamos viendo en la conversación es la postura, la investidura que no la está respetando, y uno de los principales reclamos que tiene, y también vienen muchos reclamos de cierta ala que lo votó a Javier Milei hace unos años, incluso el año pasado, en esto de cómo se comunica, de cómo llega, y también las repercusiones que puede llegar a tener comercialmente y de relaciones políticas con el gigante brasilero, ¿no?
quería preguntarte por esto de las formas, porque, bueno, vos lo tendrás más presente seguramente, pero en algún momento se había calmado, ¿no? Creo que de hecho había dicho públicamente que no iba a insultar más o que iba a bajar un poco el tono, ¿no? Esas formas que usa para comunicar. Quería preguntarte si eso es efectivamente así, si no estoy recordando mal. Y, por otro lado, ¿por qué crees, si eso es así, por qué crees que se está radicalizando más o que vuelve a comportarse de esta manera, incluso en estos ámbitos donde uno no esperaría que lo hiciera? Sí, bueno, el año pasado dijo que iba a calmarse en las redes sociales, pero vemos que todos los días suben más de 30, 40 historias, muchas de las historias son fake news incluso, o en Twitter también republica fake news, ni hablar de republicar o repostear discursos de odio contra diferentes organismos, instituciones o minorías incluso. No hubo ningún tipo de... Sí, lo dijo, pero y hubo un par de semanas o días que tuvo silencio radio, incluso eso generó una cierta mejora en su opinión pública, también que iba acompañado con el proceso de baja de inflación el año pasado, pero luego su comunicación se volvió a verter, creo que directamente por él mismo, es decir, sin un equipo de comunicación de por medio, y eso genera, digamos, un efecto muy negativo a gran parte de la sociedad, pero yo creo lo que busca es comunicar y encantar a su 30% de la población, es decir, su núcleo duro. Claro. No, el presidente no está comunicándole al 100% de los argentinos las cosas que quiere decir, las cosas que quiere hacer o cómo ve el país, sino solamente le comunica lo que quiere a ese del 30% de la población, que es su núcleo duro y que lo va a seguir defendiendo y lo va a seguir apoyando. Yo creo que lo que está buscando es consolidar ese 30-33% para ser competitivo el año que viene a nivel nacional y luego ver cómo se terminan de generar las diferentes alianzas e instituciones electorales, que eso va a ser clave, pero él con ese 30-33% de piso ya es muy competitivo y él sabe que ese porcentaje lo va a acompañar y además va a votar las diferentes gestiones provinciales y locales que denominen o que tengan el color violeta para lo que venga el año que viene, ¿no? Claro, entonces interpreto lo que vos decís, no va a levantar el pie del acelerador, por lo menos desde lo discursivo, pensando incluso en la campaña. Exactamente, yo creo que no, todo lo contrario, lo va a poner peso de plomo ahí y va a jugar nuevamente con el miedo Cuca, va a jugar nuevamente con el miedo al retorno al pasado, pero creo que todo va a estar marcado obviamente por el principal factor cuantificador de la gestión nacional, que es la economía. Una economía que por un lado tenemos números que no sé si serán reales o no, pero si lo vemos en el poder adquisitivo y en el clima social, vemos que hay una economía, principalmente la micro, totalmente destruida y devastada transversalmente, ¿no? Bien. Gracias, Facundo, por estos minutos. Por favor, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. La palabra de Facundo Londero, desde Subán, Córdoba. Bueno, muy interesante la lectura que ha hecho respecto a los dichos de Javier.